Hola, soy Álvaro, detrás de la cámara está Clary, esta vez somos Findem y os vamos a enseñar cuál es el proceso para comprar un coche o un auto en Australia. Bueno, en este vídeo os vamos a explicar todo, desde los tipos de coche, dónde comprarlo, los papeles necesarios, pero solo para empezar queremos aclararos que Australia es el país perfecto para comprar un coche. No hace falta ni ir a un escribano ni un notario, no hace falta muchísimo papeleo, en una tarde lo puedes hacer todo, como mucho 2 días. Comprar un coche en Australia está al alcance de todos. Si la mosca me deja, seguiremos grabando el vídeo. En primer lugar os vamos a hablar de qué tipos de coche puedes comprar aquí en Australia. Tanto si eres un backpacker o un estudiante, normalmente son 3 los tipos de coche que todo el mundo compra. El primero es el coche convencional, que conocemos todo el mundo. El segundo es una van, que cuenta con cama y más accesorios para que puedas hacer viajes largos y vivir en el coche. O un 4x4 como es nuestro caso. Primero, el coche convencional es el típico coche normal que tiene todo el mundo, suele ser un coche pequeño y es ideal para si estás estudiando en una ciudad y no piensas hacer grandes viajes o no piensas meter el coche en, no sé, en playas o en caminos de tierra muy peligrosos. Es un coche perfecto, porque además es el precio más barato. Queremos aclarar que todos los precios que vamos a decir a continuación son para coches de segunda mano, porque este vídeo seguramente lo vas a ver y vas a ser un estudiante o un mochilero y no querrás comprarte un coche nuevo. Bueno, en verdad si quieres comprarte un coche nuevo simplemente es lo mismo, lo que mucho más caro, y comprándolo en un concesionario. Un coche convencional te puede costar entre 1.500 dólares australianos y 4 o 5.000 dólares australianos de segunda mano. No es un precio muy elevado, sobre todo si lo comparas, no sé, con cualquier país. En España, por ejemplo, valdrían el doble o el triple, en Uruguay, Argentina, los coches son mucho más caros que en Australia. Lo bueno de un coche convencional es que no requiere tanto gasto, tanto como para hacer los services, para revisarlo. Incluso un arreglo en el mecánico para un coche de este tipo puede ser más económico que los coches que vamos a decir a continuación. Puedes hacer viajes largos, claro que sí, pero tienes que tener mucho cuidado porque en Australia hay muchos parques nacionales, muchas carreteras en mal estado y no puedes meter el coche por ahí porque es muy posible que se te quede atrapado o pase alguna desgracia que te cueste mucho dinero arreglar o salir de esa situación. El segundo tipo de coche del que vamos a hablar es la 4x4 o 4-wheel drive, como dicen aquí en Australia. Ese es el coche que optamos nosotros porque la verdad que nos hacía muchísima ilusión ir a conducir por playas, ir a muchos parques nacionales, que necesitas un coche con la tracción a las 4 ruedas para poder meterte por esos caminos que no son tan sencillos. Como podéis ver, nuestro coche cuenta con una cama, pero nosotros lo compramos sin esta cama. Tenía 5 asientos, nosotros le quitamos todo, lo convertimos así para nosotros viajar, pero en principio cuando compras un coche 4x4 no viene con cama, viene un coche normal con 5 asientos, aunque hay muchos mochileros que lo venden ya adaptado como nosotros. Por lo que si no te animas a adaptarlo tú mismo, si buscas bien, ahí puedes encontrar coches igual que este y son un poco más económicos que una van en sí. Lo bueno de una 4x4 es que lo puedes meter en cualquier lado prácticamente. Si se te rompe, la verdad es que es bastante costoso llevarlo al mecánico. Si haces los servicios regularmente cada 10.000 kilómetros no te tiene por qué dar problemas. A nosotros nos encanta y creo que tomamos una buena decisión. Si no te gusta la idea de tener una cama en el coche, por ejemplo, puedes poner una rooftop tent, que es una tienda de campaña en el techo, o simplemente puedes tener tu tienda de campaña normal aquí abajo y acampar. Nosotros te recomendamos que si optas por una 4x4 que ya con una cama, optes también por una tienda de campaña, porque como veis el espacio es un poco cerrado y si vas a acampar 4 o 5 días a lo mejor te agobias un poco y es mejor simplemente poner una carpa. Una 4x4 en Australia de segunda mano te puede costar, es muy amplio, lo sabemos, entre 3 a 15.000 dólares australianos. A ver, nadie va a comprar una de segunda mano por 15.000, puedes hacerlo si piensas quedar mucho tiempo en Australia y te encantan los coches. Nosotros, por ejemplo, esta la compramos por 2.500, pero porque no estaba registrada, y al final tuvimos que pagar 2.000 dólares extra. Al final con todo nos costó 4.500 dólares australianos este coche, que no está tan mal. Bueno, el tercer tipo de coche del que queremos hablar es la van, que es el típico coche que tienen todos los mochileros que recorren Australia. Es una furgoneta grande que normalmente tiene su cama, su fregadero, algunas tienen ducha, algunas tienen una ducha por fuera. Eso ya es súper cómodo, puedes vivir ahí, no tienes que alquilar alojamiento y puedes recorrer Australia así. Lo único malo de la van es que tampoco puedes acceder, no sé, no puedes ir meterte por playas o por parques nacionales donde el terreno está muy desequilibrado, porque normalmente no son 4x4. Una van 4x4 ya se te sale de presupuesto, son muy caras. Esta es una muy buena opción si lo que quieres es siempre ir por carreteras convencionales y no meterte por caminos raros. También otra cosa mala de la van es que si se te rompe, las reparaciones suelen ser muy caras, la verdad es que sí, por lo que te recomendamos que si optas por una van lo lleves al mecánico regularmente para evitar disgustos grandes. Bueno, y por último, el precio de una van como el de la 4x4 varía un montón. De segunda mano puedes encontrar desde 6-7 mil hasta
20.000. Es un abanico gigante, pero esos son los precios. Todo depende de las comodidades que tenga la van, cuántos años tiene el vehículo, cuántos kilómetros hechos tiene. De 10-12.000, si está en buen estado, es un precio que vemos más que razonable. Bueno, ahora te vamos a hablar de dónde buscar coches de segunda mano en Australia. Lo más común, lo que usa todo el mundo es Facebook Marketplace, que es la plataforma de venta de cosas de segunda mano, y la verdad es que todo el mundo lo busca. Nosotros nuestro coche lo encontramos por ahí y todos nuestros amigos, cuando le hemos preguntado, todos han encontrado su coche a través de Facebook. Es muy sencillo, simplemente si estás en, yo que sé, en cualquier ciudad en Melbourne, vas al buscador, pones car, 4-wheel drive, second hand y te aparecerá todo y en la descripción te pondrá todo lo que quieres saber y ahí ya simplemente contactas con la persona y concertáis una cita para ver el coche. El segundo portal más conocido en toda Australia es Gumtree. Ahí venden de todo, no solo coches, pero si vas a la sección de Gumtree Cars, pones la ciudad en la que estás y también te encontrarás cientos y miles de coches, porque en Australia esto de la compra y reventa de coches se lleva un montón. La tercera opción ya es buscar en páginas alternativas como carsales.com.au. Nosotros no la hemos usado personalmente, pero me han dicho que es una buena página. Por último te vamos a hablar de los dealerships, que esta opción a lo mejor es la más cómoda si te intimida un poco eso de ir a ver un coche de un extraño, que simplemente es un concesionario de coches de segunda mano. En cada ciudad hay, basta que pongas en Google Maps dealership y te saldrán un montón. Esta opción es un poco más cara, pero lo bueno es que ellos se encargan de registrarte el coche, tienen muchas opciones para mostrarte en un mismo día, te facilitan mucho el proceso y muchos vienen con garantía. Estas son las opciones que tienes para comprar un coche en Australia. Bueno, ahora vamos a hablar de los factores básicos que tienes que tener en cuenta a la hora de comprar un coche en Australia. El primero es el rego, que es el registro del coche en el estado en el que estés. Normalmente el rego suelen ser de 3, 6 o hasta 12 meses. El precio de los regos varían según los estados. Todos los estados de Australia tienen unos precios distintos en cuanto al rego y en verdad en cuanto a todo lo que vamos a contar a continuación. Así que tendrás que investigar según el estado en el que estés las condiciones que te piden. Por último, decir de que si compras un coche que no está registrado o que está registrado en otro estado, por ejemplo, si estás en Melbourne, que es el estado de Victoria, y compras un coche de alguien que lo tiene registrado en Queensland, tendrás que cambiar el rego. O sea, no te vale el que ya tenía el coche anterior. Si compras un coche que está registrado en el mismo estado, simplemente tienes que cambiar el dueño. Muchas veces cuando alguien vende un coche, compró un rego de 6 meses y lo vende a los 3 meses, eso significa que quedan 3 meses de rego. Entonces eso pasa a tu nombre y por esos 3 meses no lo tienes que pagar. El siguiente factor que tienes que tener muy en cuenta es el estado del coche. Hay que pasar lo que se llama el roadworthy. Nosotros lo conocemos como ITV, que es la inspección técnica del vehículo. En Australia no es obligatorio que el vendedor te tenga que dar este documento, esta inspección mecánica, depende del estado. Cuando vayas a comprar un coche de segunda mano y estés negociando con el vendedor, tienes que asegurarte de que tenga el roadworthy hecho, porque a la hora de registrar el coche, el rego, te van a pedir el roadworthy para comprobar si el coche está en condiciones de circular por la calle y no supone ningún peligro. Todo esto varía según los estados. Por ejemplo, en Queensland sí que es obligatorio que el vendedor te dé el roadworthy. Por ejemplo, en Victoria no es obligatorio que el vendedor tenga roadworthy, pero el comprador a la hora de registrar el coche sí lo necesita. En New South Wales no se llama roadworthy. Podríamos pasarnos así todo el vídeo, simplemente estamos dando las pautas generales. Por último, cuando compras un coche en Australia tienes que tener un seguro. Al hacer el rego, el registro, tienes un seguro contra terceros ya de por sí, pero nosotros te recomendamos que tengas un seguro a todo riesgo y de asistencia en carretera. Los seguros varían también, como todo en Australia, según el estado. Nosotros, por ejemplo, compramos el coche y lo registramos en Queensland y contratamos el seguro AirACQ, que es el que tiene todo el mundo, y nos costaba unos $70 al mes. Y no es obligatorio el seguro a todo riesgo, simplemente es nuestra recomendación personal. Bueno, ahora te vamos a hablar del momento clave, que es realizar la compra en sí. Tras haber visto el coche que más te gusta y haber hablado con el propietario y concertado una cita, tendrás que ir a ver el coche. Nosotros personalmente te recomendamos, si puedes, que vayas con un mecánico, alguien que entienda mucho de coches. Si tú no entiendes, como en nuestro caso, que no entendíamos mucho, y fuimos con un amigo que entendía bastante. Te puede costar entre 50 y $100, que sí, que es un gasto extra, pero te aseguramos que es un gasto que merece la pena, porque no querrás comprar un coche que tenga algún problema mecánico, porque luego te va a costar mucho más. Mejor gastar 100, $200 en un mecánico que te ayude a ver el coche y te dé el ok, que luego gastar 3.000 en el mecánico. Lo más importante cuando vayas a ver un coche es que veas primero el aspecto general, que no haya una abolladura grande, lo miras por todos lados, no te puede decir que no, tú pasa el tiempo que quieras, no te puede decir nada y es mejor. Luego puedes ver los neumáticos, ves que estén duros, que no estén muy gastados, que se vea que estén en buen estado. Luego te aconsejamos que mires debajo del coche, te asomes, que no haya ningún líquido, ningún aceite, porque eso sería una muy mala señal. Puedes abrir el capó y ver el nivel de aceite, ver el líquido refrigerante, que esté entre el máximo y el mínimo. Te aconsejamos que vayas con alguien que sepa o te informes bien antes de ver el coche, pero esto lo tienes que mirar sí o sí para evitar disgustos futuros. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es el número de kilómetros que lleva hecho el coche, que eso simplemente lo puedes ver en el odómetro, que suele estar de
detrás del volante. Te recomendamos que compres un coche que está entre 150.000 y menos de 300.000 kilómetros. Eso parece mucho, pero para Australia no, porque todo se hace en carretera. Es raro que veas un coche de segunda mano con menos de 200.000 kilómetros, es muy raro. Si ya ves un coche que lo están vendiendo con más de 300.000 kilómetros, que es lo más habitual, te aconsejamos que hagas una muy buena inspección mecánica y no vayas tú a comprarlo sin tener ni idea de mecánica. Lo siguiente que tienes que saber es que en Australia casi todos los coches son automáticos y conducen por la derecha. O sea, no es como en Europa o en Latinoamérica. Como veis, el asiento del conductor está del otro lado. Lo siguiente es que tienes que hacer sí o sí una prueba de conducción. Al comprador le tienes que decir, oye, ¿puedo probar el coche? Que si quieres ven conmigo y tú conduces y él está a tu lado y te explica todo. Pero te aconsejamos que des un par de vueltas por las calles de alrededor donde estés y que pruebes, aceleres, frenes, que todo vaya bien, que no haya ruidos raros, que frene bien. Eso sí, no hagas una compra sin probar el coche antes. Si no te deja probar el coche, es que no está en muy buen estado. También tienes sí o sí que consultar con la policía del estado en el que estés para ver que el coche esté libre de multas, porque si tiene alguna multa pendiente y registras el coche a tu nombre, esa multa te la comes tú. Y también que no sea un vehículo robado o que no tenga nada raro. Para ello necesitarás solamente el nombre del vendedor, el VIN del coche y la matrícula. Y simplemente tienes que llamar a la policía de una oficina y decirle, voy a comprar un coche, quiero esto, es algo normal, y te lo mostrarán muy fácilmente. O lo puedes hacer online. Para acabar, es ideal que el vendedor te muestre que ha pasado los service, que son las inspecciones cada 10.000 kilómetros más o menos. El vendedor normalmente te tendría que dar las facturas del mecánico, que se ve que todo lo que le han hecho recientemente, porque si no tiene estas services es posible que el coche no haya sido revisado en un mecánico hace mucho tiempo y te vaya a dar muchos problemas en el futuro. Así que tienes que pedirle al vendedor que te muestre el logbook, que es el librito que tiene todos los services que se han hecho el coche. Si no tienes logbook, tienes que pedirle que te muestre las facturas de reparaciones o de lo que sea que le hayan hecho al coche. Una vez que has visto todo esto, el coche te ha gustado, ves que funciona bien, que no tiene nada raro, que tiene todos los papeles en regla, tienes que negociar el precio. Si ves que el precio del coche es un poco elevado por lo que es, puedes negociar con él sin problemas. Puedes decirle, mira, te ofrezco $500 menos y te lo compro ahora. Así que ya está en ti el regateo que quieras hacer y el precio que decidas pagar por él. Una vez que habéis acordado el precio, solo tienes que firmar un papel con el vendedor. No es como en otros países que te tienes que ir al notario, los dos, firmar un documento. No, es mucho más sencillo que eso. Puedes descargarte una plantilla online que simplemente tendrás que poner los datos del comprador, del vendedor y del coche, lo firmáis los dos, ponéis el precio por lo que lo habéis acordado y ya está. Si no tenéis ese documento, y es como lo hicimos nosotros, cogimos un folio en blanco y con un bolígrafo escribimos, tal persona con documento de identidad está vendiendo el coche tal, tienes que decir el modelo, el VIN number, el registro, o sea, el número de la matrícula, tal día, la fecha, a tal hora, por tantos dólares a tal persona con pasaporte número tal, y lo firmáis los dos y ya está. Con ese documento puedes ir al registro y registrar tu coche, no necesitas nada más. Lo que personalmente te recomendamos que hagas una foto del registro del vendedor, le pidas sus documentos, su pasaporte, le hagas una foto a todo por si acaso puedas demostrar quién es y que es la persona que te ha vendido el coche. Ahora te vamos a hablar de los documentos necesarios para registrar el coche. Una vez que has hecho todo esto, tendrás que ir a la oficina de transporte del estado en el que estés para registrar el coche a tu nombre. Necesitarás el papel que hemos comentado, donde pone todo el acuerdo que habéis tenido para comprar el coche. Ese documento con las firmas es lo primero que necesitas. Lo segundo es tu licencia de conducir. Por ejemplo, cuando nosotros compramos el coche, mostramos nuestra licencia de España, en este caso, y un permiso de conducir internacional. O simplemente necesitas una traducción oficial NAT de tu licencia de conducir de tu país. Después necesitarás tu pasaporte, 2 tarjetas de débito tuyas, puede ser la que tengas en Australia y la que sea de tu país. Necesitas estas tarjetas para certificar tu identidad, un documento que certifique tu residencia, tu dirección postal, puede ser una factura del banco, de la luz, del teléfono, lo que sea, pero que ponga tu dirección en Australia, más el documento oficial del registro REGO, que lo podrás rellenar en la misma oficina con todos tus datos. Y por último necesitarás el roadworthy, o sea, la inspección técnica del vehículo, que algunos estados tienen otro nombre diferente, que simplemente es el papel certificado por el mecánico que dice que tu coche está bien y que está en condiciones de circular por la carretera. Para resumir, evidentemente primero elegir el coche que te gusta, ir a verlo, inspeccionarlo, hacer una prueba de conducción. Una vez todo hecho, tienes que hablar con el vendedor y arreglar el papeleo. Después tienes que pasar la inspección técnica del vehículo y nada, ya luego registrarlo. Simplemente añadir que es mucho más sencillo que compres un coche registrado en tu mismo estado. En ese caso simplemente tendrás que cambiar el registro a tu nombre y ya está. Si lo compras registrado en otro estado, al comprar el coche, el vendedor tendrá que quitar manualmente la matrícula del coche, tendrás que pedir un certificado para conducir sin matrícula, comprar una nueva matrícula, registrarlo de nuevo. Es un poco más complicado.
Si es un chollo, hazlo, en 1 o 2 días lo solucionas, pero bueno, te recomendamos que compres siempre un coche registrado en tu mismo estado. Y por último, contrata un buen seguro, porque hazme caso, en Australia, si compras un coche seguramente hagas viajes muy largos porque las distancias son enormes y no quieras que se te rompa el coche en medio de la nada o tengas un accidente y tengas que pagar miles y miles de dólares por no haber pagado un seguro. Si compraste un coche regalado muy barato, a lo mejor no te compensa y con el seguro a terceros te vale. Eso ya lo tienes que mirar tú. Bueno, esto ha sido todo. Esperamos que haberte ayudado y te recomendamos comprar un coche porque hay un montón de cosas que visitar y la verdad que merece mucho la pena. Si te ha gustado este vídeo, por favor no olvides suscribirte, activa la campanita para que te aparezcan las notificaciones y nada, deja un comentario si tienes alguna duda o para hacernos saber que te está gustando este tipo de contenido. Nos vemos en la próxima. Chao.